Hoy en Impulso Creativo hablaremos de Las Mujeres de Negro, un documental que a través del testimonio de los descendientes de fusilados y represaliados en 1936 trata de reconstruir la historia de aquellas mujeres que de riguroso luto se reunían cada 1 de noviembre en un descampado a las afueras del Ardero donde yacían sus familiares asesinados en una fosa común con más de 400 muertos y que tras su lucha pacífica consiguieron que se erigiera el memorial La Barranca. También charlaremos con el ilustrador Pedro Espinosa, un riojano referente en España en el mundo del cómic, la historieta y la caricatura, que junto a César Herce ha creado un libro sobre Práxedes Mateo Sagasta y que se puede ver en una exposición en el Museo de La Rioja hasta el 2 de febrero. En el apartado musical tendremos a Emerche, una banda de punk rock que comenzó a ensayar en una bodega de Baños de Ebro en 2015 y que ya tienen 2 EPs, un documental, un LP y su último EP, No Quiero Salir. Y también a Los Cigalas, una banda inclasificable en cuanto a estilo musical que pasa del punk clásico a una mezcla de estilos como el ska, el rap, el pop rock e incluso ritmos latinos y rumba. Lo que sí podemos asegurar es su buena energía en el escenario y conexión con el público. La rumba cigala, amor mandalas, esto no es Red Bull, pero te damos alas. Baila, baila, baila conmigo, canta, canta, canta conmigo, baila, baila, baila conmigo, canta, canta, canta. Solo soy un loco hermano y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo para no sufrir. Solo soy un loco hermano y esto es lo que me hace feliz. Solo vive lo que amamos, canta conmigo para no sufrir. Este tumbao se canta y se baila pegado. Este tumbao se canta y se baila pegado. Vamos, saluda al sol, cierra la luna, hay mucho alcohol y pocas dudas. La solución es esta rumba, como la Rosalía con altura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Impulso Creativo, su programa preferido, ya lo sabemos, de cine, de cultura en general. Pues hablamos de teatro, de cine, ya saben, de música, sobre todo de las bandas riojanas que están en el momento, ¿no? Pues tocando en los locales y que todos ustedes conocen y que se las traemos aquí a Impulso Creativo en la 7 de La Rioja. Bueno, vamos a empezar este programa, este primer programa de 2026 con un documental muy importante, muy emocionante que ha revuelto un poco la conciencia y también las emociones de muchas personas aquí en La Rioja. Un documental que se llama Las Mujeres de Negro y cuyo director nos acompaña también una de las protagonistas, Robert Astorgano y también Antonieta Larrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Impulso Creativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decimos, Las Mujeres de Negro, ¿no? Ese documental que decía yo que había removido un poco, ¿verdad? Porque, claro, es un tema que ha estado silenciado muchos años. No sé si todavía sigue el silencio en cuanto a todos esos fusilados y represaliados en 1936 y que, también esas mujeres de negro, ¿no? Esas mujeres que reivindicaban prácticamente en una cuneta, en una zanja, ¿no? Pues la memoria de sus familiares asesinados y que gracias a esa lucha pacífica que durante años han estado ahí, simplemente estando ahí, ¿no? Cada 1 de noviembre, pues han conseguido que se erija un memorial tan importante como La Barranca en 1979. Bueno,
hay mucho tema aquí para hablar, para explicar, pero yo me gustaría que me explicaras un poco cómo comenzó este proyecto, que también tenemos, pues eso, un poco la protagonista, ¿no? De cómo empezó todo esto, ¿no? Sí, sí, eso es. Claro, yo todo el proyecto comenzó con una fotografía, una fotografía que tenía mi abuela materna, mi abuela Elena, que claro, yo lo que digo siempre, que yo no conocía la historia familiar, ¿no? Era una historia que también, bueno, pues como tantas otras que se había silenciado, ¿no? Y yo pues de adolescente empiezo a recordar, ¿no? Cómo mi abuela me enseñaba esta fotografía, que una fotografía que a mí me, pues no sé, como apasionada de la imagen, ¿no? Que he sido siempre, me llamaba mucho la atención, porque era una antigua foto de una antigua fábrica de embutidos de mi pueblo, de Badarán, donde salían muchas personas, además, como muy bien vestiditas, con los chorizos así puestos, ¿no? Que me llamaba mucho la atención como documento histórico, ¿no? Pero claro, mi abuela me la enseñaba y se ponía siempre a llorar, porque claro, una de las personas que aparece en medio era mi bisabuelo, Julio Uruñuela, que era uno de los asesinados, ¿no? Que asesinaron en la Barranca en el 36. Claro, yo no sabía lo que había pasado, no sabía la historia familiar, y a mí mi abuela me la enseñaba siempre llorando, sin poder articular palabra, ¿no? No podía, no me contaba nada, no. Yo creo que no podía, también por el trauma, ¿no? Yo creo también, ¿no? Que tenía. Y a raíz de ahí es cuando empecé a investigar y empecé a querer saber qué había pasado con mi bisabuelo y qué pasó con mi bisabuela, ¿no? Que veía en otras fotografías también, siempre vestida de negro, ¿no? Un negro impoluto siempre. Y claro, empecé a preguntar en la familia y a querer saber la historia de la familia, y de ahí descubrí, ¿no? Cómo mi bisabuelo estaba en la Barranca y que mi bisabuela Joaquina era una de esas mujeres de negro que iban cada 1 de noviembre, ¿no? A ese lugar a recordar a sus seres queridos, y que gracias a ellas hoy en día tenemos la Barranca y sabemos lo que es, ¿no? Entonces, claro, en mi familia, sí que mi padre me contaba algo, y algo sale también en el documental, pasa que me costó mucho con mi padre es verdad que tampoco sabía muchas cosas, y mi tía Antonieta es la que más me contó, ¿no? La que yo le empecé a preguntar y más me contó, y por eso es una de las protagonistas del documental, que es la que cuenta la historia familiar, que yo al principio no sabía si quería hacer solo sobre la historia familiar, sobre la historia de mi pueblo de Badarán, ¿no? donde hubo 21 asesinados, pero claro, esto se fue haciendo más grande, y me centré un poco en estas mujeres de negro que iban en la Barranca, pero aparte de muchas más historias. Pero la historia familiar pues me la cuenta, hay un poco que me cuenta mi padre también, alguna historia que siempre él me contaba, sobre todo de mi bisabuela, que él se crió con ella, y sobre todo casi todos me lo contó mi tía Antonieta. Bueno, Antonieta, como decimos, ¿qué pensaste? ¿Qué le dijiste cuando vino Robert Astorgano a decir, bueno, ¿qué ha pasado en la familia? Pues era como un sentimiento de encontrado, porque por una parte había sido un tema tan sumamente tabú, porque siempre se silenció y siempre se mantuvo ahí latente. En la familia, mi abuela me contó muchas cosas, la tía mayor, la tía Encarna, me contó muchas cosas. Y por otra parte, vi que era muy valiente, que se iba a preparar aquí, yo qué sé qué, pero en definitiva, que la valentía de Robert me llegó tanto que dije, oye, adelante, porque evidentemente un tema de un pueblo tan chiquitín como Badarán, que haya habido 21 personas asesinadas y que la ignorancia de la gente es tan grande porque no sabía nadie. El día que la proyectaste en Badarán, la gente te decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Esto pasa en Badarán? La gente no sabía. Y es que, claro, bien por el miedo de las represaliados y las víctimas que quedaron. Y también yo pienso un poco también el silencio que los propios verdugos mantuvieron, porque fue atroz, aquello se silenció, y de tal manera se silenció que nadie sabe nada, más que los propios de la familia, evidentemente. Y claro, Robert es la tercera generación, es bisnieto de Julio Uruñuela, y por eso nos llenó de orgullo a toda la familia. Pero claro, no se quedó solamente en el abuelo. Lo que hizo fue preparar un panorama de lo que evidentemente había pasado en La Rioja, en la retaguardia, que aquí no hubo juicios, ni hubo más que sacarles los dineros a los pobres encarcelados. En mi abuelo lo sacaron 2.000 pesetas, iba a decir 2.000 euros. Y luego, encima, después de pagarlos, a la cárcel y a la Barranca. Bueno, pues esa es una de las tantas historias, ¿no?, que recoge este documental, que, como dices, bueno, comenzó como un libro, ¿verdad?, como una publicación, y que fue creciendo, me imagino, a medida que fuiste entrevistando a todas esas familias, a esos descendientes. La cosa fue creciendo, ¿no?, fue tomando forma, y me imagino que
tú en un principio tampoco sabías hasta dónde iba a llegar esto, ¿no? Sí, bueno, realmente no empezó como el libro, ¿eh? Yo quería, o sea, al principio no sabía muy bien qué quería hacer, porque yo siempre con la fotografía, con el cine, entonces yo iba siempre a la barranca, pues también a investigar, a documentarme, a hablar con la gente, a hacer fotos, a hacer vídeos, iba haciendo, ¿no? Sin saber muy bien si lo que quería hacer era algo fotográfico o algo audiovisual, y al final sí que decidí que quería hacer una película documental, y empecé a hacer cosas, claro, sin financiación y sin nada, con amigos aquí como Kiko, Laura, que me ayudaron con la cámara, Hollander, y empezamos a hacer sin tener financiación ni nada. Y de ahí, con las primeras entrevistas que fuimos haciendo, es de donde surgió el libro. De ahí, ¿no? Porque el libro al final surge de al final el libro cuenta las historias, a través de las historias que yo fui grabando, bueno, empiezo con la historia propia mía familiar y luego voy contando todas estas a través de todas las historias. Entonces fue como un poco a la vez, ¿no? Que iba haciendo las grabaciones y salió el libro. Claro, el libro salió mucho antes que la película. Y luego también una exposición fotográfica, porque tampoco pude dejar de hacer fotografías también de todos los entrevistados. Y luego con material de fotografías antiguas, documentos del Archivo Histórico Provincial o de varios sitios o cartas, por ejemplo, que guardaba la familia. Entonces también es una exposición, ¿no? Pero sí que es verdad que se fue haciendo más grande y yo lo que quería, claro, sí que es verdad que lo centré un poco en estas mujeres, en las mujeres de negro de la barranca, pero también hay otras historias de otras mujeres de negro de otras fosas comunes, como por ejemplo hay algún testimonio, como el de Flor, que su abuelo está enterrado en alguna fosa común de La Pedraja y nunca, o sea, no se ha encontrado todavía. Otros, pero sí que es verdad que como la barranca es como el centro un poco de unión de todos los represaliados, ¿no? De todas las familias, aunque no estén ahí sus seres queridos, ¿no? Que estén en otras fosas, pero sí que se ha generado como un centro de unión, ¿no? De memoria ahí. Entonces por eso lo centré ahí, pero el documental cuenta como muchas cosas. Es verdad que me he centrado un poco en La Rioja, aunque también hay alguna historia de Rioja Alavesa o de la Ribera Navarra, ¿no? De gente que vivía en Peralta o en Calahorra y luego fueron a San Adrián, ¿no? Pero sí, se ha ido como algo grande y el documental, bueno, que además es un documental que también yo no quería hacerlo tan largo y al final dura 1 hora y 47 minutos, ¿no? Porque y eso que he tenido que dejar mucho material fuera, ¿no? Pero sí que quería contar todas las historias que he entrevistado, que al final han sido 35, contando también con Jesús Vicente Aguirre, que no es una historia familiar, sino que aporta su parte de investigador, ¿no? sobre el proceso. Decías, Antonieta, que claro, que te parece muy valiente, ¿no? Sí. Robert, y hablabas del miedo, ¿no? Sí. Porque este documental, bueno, pues como Sí. pues arroja luz, ¿no? Sobre Sí. Voces silenciadas, ¿no? Que han estado silenciadas durante pues 90 años. Sí. Creo que ibas a hablar sobre el miedo. Querías leer algo, ¿verdad? Quería leer 5 o 6 líneas del libro de Franco de Julián Casanova, y yo creo que refleja perfectamente lo que queremos decir. Dice así: había en esta España resucitada, es decir, ya la España victoriosa, miles de personas armadas sin pertenecer a la policía, con las manos manchadas de sangre en las hazañas realizadas durante la Guerra Civil, que vigilaron, delataron y encontraron pocos límites para saciar su sed de venganza. El miedo, y a esto quiero ir, el miedo de los vencidos se convirtió en uno de los fundamentos del poder de Franco. Esto del miedo es fundamental, porque el miedo trajo el silencio y el silencio trajo la ignorancia. De ahí que nuestra gente de nuestro pueblo no sepan. La gente de Badarán no sabe quiénes fueron sus abuelos y qué hicieron. De Badarán y de todos los pueblos, hablamos de nuestro pueblo. Sí, sí. Pero te quiero decir que el día que tú hiciste la filmación, perdón, la proyección sí. en Badarán, la gente te decía, ay, esto pasa, lo que os decía antes. Y yo les dije, mirad vuestras historias, mirad las historias de vuestras familias y a lo mejor os lleváis muchas sorpresas. Precisamente por eso, por el miedo, el silencio y la ignorancia. Claro, han tenido que pasar muchas generaciones, Claro. ¿no? Para hacer esto. Porque, claro, estamos hablando de que tu bisabuela era una mujer de negro, ¿no? Eso es. ¿Y te has encontrado ahora, al grabar, después de tantos años, con ese silencio, con ese miedo? Sí, mucho silencio y mucho miedo. De hecho, con mucha gente que me costó, claro, es verdad que la mayoría de las entrevistas son de gente ya
que era lo que quería hacer yo, ¿no? Que eran los descendientes directos que todavía quedaban, ¿no? Hijos o sobrinos, incluso hermanos también. Y luego también quería ver un poco cómo se ha transmitido la historia, por eso a nietos y también a bisnietos, ¿no? Como soy yo. Pero sí que es verdad que con muchos de ellos, sobre todo con gente mayor, aunque luego han hablado y han querido hablar, y es verdad que luego además me han agradecido y se han sentido súper bien de haberlo contado, pero al principio les costó mucho, ¿eh? O sea, me costó mucho una vez que iba a las entrevistas, claro, con gente, o sea, con mi familia de diferente, que también yo creo que nos costó, ¿eh? El momento en que estuvimos ahí a mí me costó un poco, ¿no? Porque, claro, sacas muchas emociones, ¿no? Y muchas cosas. Pero con gente, claro, que no conocía y que yo iba a sus casas porque, claro, yo tenía muy claro que quería hacer las entrevistas en las casas de la gente, que es al final ese espacio íntimo donde se ha transmitido estas historias, ¿no? De generación a generación, porque se han transmitido de manera hablada, ¿no? No hay nada escrito. Entonces quería ir ahí. Y claro, a mí al principio pues me costó un poco, ¿no? Porque es como enfrentas también la situación de unos temas tan delicados que te vayan a contar cuando al principio no me conocían muchas de las personas. Sí que es verdad que siempre lo digo que ahora con todos los familiares, todos los que he entrevistado, ya son mi familia. De hecho, muchos de ellos me acompañan siempre allá donde presento la película. María, yo no sé cuántas veces ha visto la película ya, un montón de gente, ¿no? Ya son familia, pero al principio costó y les costaba mucho hablar y había mucha gente que les costaba mucho. Y luego, por ejemplo, hubo mucha gente que yo iba a entrevistar, o sea, que ya tenía la entrevista pactada, digamos, ¿no? Sobre todo cuando eran hijos o descendientes directos, y de repente a las semanas o así me llamaban, oye, mira, que es que al final no voy a hablar porque mi hija o mi yerno o mi nuera me ha dicho que mejor no hable porque no sé qué tal. O sea, que fíjate, ¿no? Que luego incluso generaciones otros que le decían que no hablara, ¿no? Y luego mucha gente que no quiso hablar, Sí, por ese miedo, Jacqueline me decía, es que tengo apuro, me decían, por ejemplo, apuro por contar las cosas, ¿no? Sigue habiendo ese miedo que yo no lo entiendo, la verdad, y me sorprende mucho lo que decíamos de que en Badarán, cuando puse la película, que cantidad de gente no sabía nada, ¿no? Y en muchos sitios. Hay un chico de Badarán que se llama Augusto Larte, que es un poeta maravilloso porque escribe de maravilla, y ahora mismo vive en Arnedo. Bueno, pues tiene un libro que se llama La Quinta del Silencio. Él era un chaval de Badarán, me lleva a mí 4 o 5 años. Y en ese libro hay una poesía, exactamente, que ha nombrado el libro por esa poesía, La Quinta del Silencio, y habla de ese silencio que él sintió. Claro, a posteriori, en ese momento veía que aquí no se hablaba nunca de nada, nunca decían nada. Cuando, oye madre, me han dicho que... Todo era silencio. En su casa no se hablaba nunca de ese tema. Y se llama así La Quinta del Silencio. Lo digo para que la gente, si lo puede hacerse con ese libro, verá de lo que estamos hablando. Exactamente, de una manera bonita, de una manera poética, preciosa, dice lo que fue aquella situación de silencio, de cerrazón. El silencio es uno de los componentes, ¿no? Del terror, ¿no? El silencio. Bueno, has proyectado ya la película desde 2024, se estrenó, Sí, hicimos ¿no? un preestreno aquí en 2024 y luego la iremos viendo. Ya la has proyectado en muchas partes de España también, y bueno, y la has llevado ya también a un poco la reflexión con talleres, ¿no? Y talleres que vas a hacer. Cuéntanos un poco cuáles son las próximas proyecciones que tienes en mente y también sobre los talleres, ¿no? Que vas a impartir por colegios también, un poco para que, bueno, los más jóvenes, pues a lo mejor no nos pase como a nosotros, ¿no? No les pase como a nosotros y tengan, pues bueno, toda la información, ¿no? Sí, bueno, proyecciones. Ahora pues acabo de hacer, la última estuve en Bilbao, que presenté junto con Gogora, el Instituto de Memoria del Gobierno Vasco, una maravilla. Le presentamos en los cines Golem de Bilbao, de la Alhóndiga. Ahora esta semana, el martes, estuve en Zaragoza, en la universidad, en la Cátedra de Memoria Democrática, que también maravilloso. Desde aquí agradezco a Pilar Jimeno de AFAEM, que es la asociación memorialista de ahí, que es la que lo ha organizado, y Alberto Sabio, que es el director de la Cátedra de Memoria Democrática, que fue una maravilla. Además, que me está sorprendiendo para bien, porque, por ejemplo, se llenó el aforo y hubo como 50 personas que no pudieron entrar, o sea, que se quedaron afuera porque el aforo estaba completo, lo cual me da mucha rabia, pero por otro lado dices, ojo, qué bien está, ¿no? Cómo está, no sé, cómo está funcionando, ¿no? Cómo la gente quiere ir a ver esto y cómo la gente quiere saber, ¿no? Y luego, que da igual donde lo pongas, que siempre digo que aunque es una historia
local, pero es universal a la vez, ¿no? Y en todos los sitios siempre la gente se siente identificada. También lo he puesto en Madrid, en Barcelona, en sitios donde sí que hubo un frente de guerra, ¿no? Que el contexto es un poco diferente a lo que pasó aquí en La Rioja. Pero aún así, en la época luego ya con el franquismo, con la dictadura, y se sienten muy identificados y se generan siempre como unos ambientes luego en los coloquios muy, muy bonitos, ¿no? Y bueno, todo esto, claro, ahora vamos a empezar a hacer, que ya he empezado a hacer talleres en institutos y en colegios. Todo esto, bueno, lo organizó a través de la FAPA, la Asociación de las AMPAs de La Rioja, que desde aquí les agradezco también, porque se interesaron mucho. Y de hecho todo surgió por los mismos profesores que me comentaban, porque también he hecho algún pase, por ejemplo en el Instituto de Nájera, hice también un pase de la película. Y bueno, los profesores me comentaban sobre todo que pues con todo este auge que está viendo ahora en la gente joven, ¿no? Que de repente dicen que sí se veía mejor con Franco o todas estas cosas, que por ejemplo me enseñaron uno de los vídeos, los que enseñan de las redes sociales, ¿no? Que ellos ven sobre Franco y tal, que lo ponían como una figura, como ensalzando su figura y tal. O sea, que yo me quedé alucinado porque nunca había visto ese tipo de vídeos, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo, no sé quién es la ultraderecha que está metiendo estos vídeos, estas mentiras, ¿no? Sobre lo que pasó, que claro, los chavales ven eso y al final, bueno, se lo van creyendo porque no saben nada, ¿no? Y entonces esto surge porque los mismos profesores o padres de las AMPAs, que claro, que me decían que igual gente que veía, los chavales que veían estos vídeos y se creían, ¿no?, estas mentiras, entonces ensalzaban esa figura de Franco y del franquismo, que cuando se lo decían a otros chavales que no sabían nada, claro, no tenían con qué rebatirles, ¿no?, porque no saben nada realmente, ¿no? Y entonces de ahí surgió un poco esa idea de empezar a contar que ya se está haciendo, o sea, la Barranca ha hecho algunas charlas también llevan gente a la Barranca de los institutos para mostrarla. Pero yo creo que de esta manera, metiendo con el formato audiovisual, yo creo que llega mucho más, ¿no? Y por eso era la idea de no ponemos la película entera durante estos talleres, lo que hago es, voy haciendo una presentación empezando por la historia familiar, contando de cómo surge, de las fotografías, preguntando un poco a ellos qué conocen de sus abuelos, de sus antepasados, qué conocen de lo que pasó aquí en La Rioja, y voy poniendo pequeñas secuencias de la película, ¿no? Entonces, claro, al ver ellos, a las personas, hablando directamente, vídeos reales, ¿no? No como esos vídeos que están viendo en las redes sociales, que son todos falsos, ¿no? Sino vídeos reales que cuentan las historias reales de sus familias, de lo que pasó. Y entonces, pues eso es un taller que hemos creado, que ya ha empezado a hacerlo, ya hemos hecho el primer prototipo, digamos, que le hicimos en Navarrete el Mudo. Ahora, de momento, tengo ya para hacer en Batalla de Clavijo, aquí en Logroño, en el Celso Díaz de Arnedo. Y bueno, pues acabamos de empezar, ¿eh? Entonces esto seguirá para adelante. Yo creo que es súper importante porque es que al final tienen que saber. Y esto que dice, no, es que la gente joven, no, es que no saben, no nos han contado. A mi generación tampoco me contaron. No, y hemos visto, yo en Madarán me di cuenta sobre todo, vimos en Madarán porque, bueno, hacía en nuestro pueblo, que la ignorancia era total en mi generación, en la anterior y en la posterior. O sea, ¿no? Entonces yo creo que es algo fundamental y agradezco mucho a la FAPA que la haya organizado para que se pueda hacer, ¿no? Porque es fundamental la educación y la cultura. Y agradecer a cualquier medio que haga posible la difusión de lo que pasó, que hay que decir las cosas como fueron. Que Eso aquí es. no se trata de venganzas, ni de represaliar a nadie, ni de tener odio, no. Nunca, o sea, a mí en mi casa jamás me han inculcado odio. Pero vamos, yo ahora, gracias a donde viví y lo que pasé, tengo unas ideas que no son, que las tengo bastante firmes, quiero decir. Pero hay que agradecer a Monse, a todo aquel que nos haga Por supuesto, claro. difundir esto que pasó. Claro, Bueno, claro. pues gracias a vosotros por acompañarnos hoy en Impulso Creativo. La verdad que estaríamos un rato pues más largo hablando, pero bueno, se nos acaba el tiempo, tienen que venir otros protagonistas y nada, agradeceros a vosotros pues, por participar y por crear pues un documento histórico, ¿no? que bueno, espero sirva, ¿no?, para la reflexión y el conocimiento, sobre todo de esas nuevas generaciones como comentabas. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias y muchas como dice gracias. mi tía, muchas gracias por ayudarnos siempre a difundir la memoria y a difundir el trabajo. Que no es por nada, pero ha hecho un trabajo muy bueno. Ay, Eso es mira, esto me emociona. Vamos ahora con Pedro Espinosa, un ilustrador referente en el panorama español en todo lo que tiene que ver con el cómic, la ilustración, dibujante, historietista, que bueno, pueden ver de él una exposición que hay en el Museo de La Rioja, ya se está terminando hasta el 2 de febrero, sobre Sagasta, y que además el IER ha editado un libro sobre ese cómic que ha hecho junto a César Herce. Ya lo tenemos pues al otro lado a Pedro Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Pues bien, aquí nada, a hablar de mi libro, como decía. Has venido a hablar de tu libro. Voy a hablar de mi libro. Muy bien. Tu libro, tu exposición también, que bueno, los riojanos la pueden ver, ¿eh? Como decía, en el Museo de La Rioja, Sí. hasta el 2 de febrero. Ha estado, bueno, se inauguró en diciembre, a finales de diciembre, ha estado todo enero, ¿verdad? El que Sí. no la haya visto todavía se puede escapar para verla. Esas 24 planchas, ¿no? De Sí. bueno, esa historia que se ha recogido en un libro a través del IER sobre Sagasta. Sí. Sí, Pues- son 24 originales hechos con materiales tradicionales. La única intervención digital ha sido para la rotulación y además el Instituto de Estudios Riojanos ha montado la exposición con una entrada inmersiva, con objetos de Sagasta, cartas suyas, incluso una escultura de Mariano Benlliure. Bueno, yo creo que quien entra, casi todo el mundo me ha dicho, oye, quiero saber más, quiero comprar el cómic. Pues fenomenal. Bueno, como decías en la presentación, ¿verdad?, de esta exposición, Sagasta, bueno, tiene una vida pues muy rica, tanto profesional como personalmente, ingeniero, periodista, político, muy relevante, ¿no? Bueno, que me imagino que a ti, pues meterte en ese mundo, ¿no?, de Sagasta, pues como decías, pues te apasionó, ¿no? Porque como decimos, tiene una vida muy rica, ¿no? Tuvo una vida Sí. muy rica, fue un referente, ¿no?, en el siglo XIX. Sí, yo, como muchos logroñeses, tenía unas ligeras nociones sobre la vida de Sagasta y la etapa histórica que vivió, que fue muy convulsa, con muchos cambios políticos y sociales. Y conforme recibimos tanto César el guionista como yo el encargo, pues dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque, bueno, condensar la extensa e intensa vida de Praxedes Mateo Sagasta en un cómic que tenía una limitación concreta de páginas, pues al principio eso se hacía un poco wow, pero creo que al final, gracias al buen hacer de César, el guionista, hemos conseguido concentrar los hitos principales de su historia con una narrativa que no sea tampoco fotográfica, pues hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Eso sería, para mí no sería un cómic, sería pues una serie de imágenes superpuestas, pero aquí hay una narración desde su infancia hasta su fallecimiento incluso, con muchos avatares por las épocas en las que pasó, una primera constitución, estando en las Cortes como presidente y como diputado con tres monarquías diferentes, con una lucha antimonárquica porque la monarquía que había entonces, la de María Cristina, era absolutista, y Sagasta, como progresista liberal, y sus contemporáneos y compañeros, pues se opuso y claro, pues lo juzgaron y lo condenaron a muerte, y el hombre tuvo que salir fuera, huyó a Francia. O sea que, bueno, en el cómic no voy a hacer muchos spoilers, pero una cosa muy bonita que me han dicho recientemente es que dan ganas de saber más sobre la vida de Sagasta a raíz del cómic. Incluso hay algunos lectores y lectoras que me han dicho que ya se han puesto a investigar, lo cual, pues bueno, no, es muy gratificante. Creo que es un objetivo cumplido. Bueno, fue uno de los personajes más caricaturizados, ¿no?, del siglo XIX, y de hecho esa documentación satírica os sirvió para vosotros, ¿no?, para documentaros, para crear esa exposición, ese cómic. De hecho, bueno, vemos cómo es un diálogo entre el personaje y su caricatura, ¿no? Ese es un poco el hilo conductor. Sí, son sus caricaturas, aparecen bastantes. Fue probablemente con el fondo que hemos trabajado de prensa satírica de la época, de más de 300 caricaturas solo de Sagasta,
pues eso, es el hombre más caricaturizado de la época. Era muy público. Y las caricaturas, en cuanto las vimos, dijimos, bueno, pues por el mismo motivo que he dicho antes, ¿no? Para que la historia tenga un dinamismo, creamos un diálogo entre varias de sus caricaturas, en las que aparece como se le denominaba de muchas maneras, casi todas cariñosas, el viejo pastor, en cuanto a su capacidad para aunar voluntades y hacer que la gente lo siguiera. A veces también el humor gráfico tiene su mala leche, y el viejo pastor también pues lo denominaba a alguna gente como, bueno, ¿qué nos va a contar los que no estaban muy de acuerdo con sus ideas? Pues ya, si este hombre viene de un pueblo, ¿qué nos va a contar? Y su capacidad de convicción y su oratoria, que nos ha costado concentrar en el cómic, porque el cómic, una de las características que tiene es la síntesis, ¿no? Pero creo que lo hemos conseguido a base de transcribir, en muchos casos, textos de charlas que dio en el Parlamento y escritos suyos en el periódico Iberia, del que fue director, la Iberia, del que fue director, pues conseguir concentrar de alguna manera. Ha sido un trabajo casi como cuando haces una poesía, ¿no? Que no es lo mismo que una novela, en la que hay que quitar más que añadir, ¿no? Y sí, la caricatura es un elemento muy importante y que, bueno, desde el principio a mí me pareció muy divertido. Fue una de las cosas que más me animó a meterme en la vida de Sagasta. Bueno, Pedro, has publicado, eres historietista, llevas muchos años en esto, estás al otro lado, digamos, porque vives en Barcelona, pero tienes esa vinculación con La Rioja, ¿verdad? No solamente con este proyecto, has hecho otros proyectos como El sitio de Logroño. Bueno, has publicado en El Jueves, has publicado en La Vanguardia, tienes una larga trayectoria y como decía, también no es la primera vez que haces un proyecto en vinculación, ¿no? con esta tierra, con La Rioja, con tu tierra, vaya. No. Afortunadamente, desde que me marché, hace ya bastantes años, he estado siempre yendo y volviendo por relaciones afectivas, porque la tierra tira. Y también pues porque sí, he desarrollado en mis inicios, antes de apostar por una aventura más nacional, incluso en algunos casos internacional, pues mis primeros trabajos fueron exitosos en La Rioja. El sitio de Logroño, Lomos de Orio, ha habido pues bastantes cosas y parece que la gente todavía se acuerda de mí allá, con lo cual pues miel sobre hojuelas, ¿no? Es muy satisfactorio que te reconozcan en tu propia tierra. Bueno, me gustaría leerte algo que he visto en tu página web que me ha gustado mucho. Mi sueño y el de unos cuantos más era y es dibujar tebeos, contar historias con dibujos que mejorarán el mundo o por lo menos que lo hicieran más divertido y más libre. Pues sí, es un sueño compartido por mucha gente de mi generación. No solo queríamos, bueno, por supuesto, todo tipo de narración, bien sea audiovisual, una novela, un libro y tal, pues puede tener una parte de entretenimiento, que para mí debe tenerla, porque hay que a la gente hacerle pasar buenos ratos. Pero sí que había una voluntad bastante importante en que yo creo que pasan tantas cosas vemos las noticias y es terrible, ¿no? Un poco está todo el mundo como un poco pesimista sobre lo que va a venir, sobre lo que no va a venir, y todavía cobra más importancia cuando pintan pardas, que los creadores y las creadoras pues saquemos lados
luminosos, incluso podamos aportar soluciones. Quien pueda lo hace mejor, quien pueda lo hace peor, pero hay autores y autoras en estos momentos que están haciendo, en concreto en cómic, ¿no? Obras que cuando te metes en ellas, pues, no sé, te elevan el espíritu, ¿no? Y creo que es una de las misiones, no sé si es muy ambiciosa, pero es una de las misiones con las que comencé. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por arrojarnos esa luz, como dices, tan necesaria en los tiempos en los que vivimos. Y nada, que vaya muy bien por Barcelona. Nos vemos por aquí, por La Rioja. Igualmente, muchas gracias, Monse, y nada, saludos a toda La Rioja. Muy bien, pues nada, nos vamos a publicidad. Nada, un minutito, pero volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad y bueno, vamos a empezar con nuestro apartado musical de Impulso Creativo y vamos a empezar con una banda de punk rock que se llama Emerche, muchos de ustedes ya los conocerán y está con nosotros pues Ibai y Tali. ¿Qué tal? Bienvenidos, Muy bien, chicos. muchas gracias. Bueno, además además tenemos una primicia porque es que hoy, precisamente hoy, acaba de salir pues el nuevo disco de Emerche, ¿verdad, chicos? Eso es, que está grabado en Italia, que el productor se llama Bruno Bartella. Y nos fuimos a la aventura, nos lo propuso y ahí lo grabamos. Reza al pop, Ibai. Sí, Reza al pop es el título de este trabajo con el que vamos a comenzar una extensa gira y que esperemos que dure lo más posible y que visitemos los máximos sitios posibles, que conozcamos diferentes proyectos y que, bueno, que sigamos disfrutando como lo estamos haciendo durante todos estos años. Bueno, pues enseñarnos este vinilo, ¿no? Que habéis traído además. Sí, lo pues aquí mira, guardado. esta es la última obra de arte nuestra. Cara tal, Reza al cara pop. tal. ¿Cuántos temas tiene? 7. 7 temas. 7. Además tiene un diseño súper bonito de Mario González, que es un diseñador y músico también de aquí de Logroño y que, bueno, pues que es una maravilla. Además hemos hecho un disco azul ¡Wow! súper Azul. chulo, entonces pues bueno, pues estamos muy contentos con todo el proceso de este disco, con cómo ha quedado, el resultado y nada, pues con ganas de que la gente lo escuche, de que lo disfrute, de que lo tenga en casa y que, bueno, y recibir también las opiniones de la gente que lo tenga. Bueno, ¿cómo definiríais un poco este nuevo disco? Buah, es difícil de Es difícil, definirlo, ¿no? sí. Hay un poco de todo, la verdad. Sigue la estela un poco de vuestro estilo, ¿no? Sí, eso es. Dentro de nuestro estilo, sí, pero hay variedad. Y yo creo que un poco diferente también, pero gustoso a la vez. Creo que Sí. hay un llamamiento al pensamiento crítico, un poco también quitarnos caretas de... Tiene una canción que se llama Estoy bien, que un poco que hay que mostrar todo el rato que estamos muy bien, que todo está genial, que se venden todas las entradas en todas partes y que todo es maravilloso, ¿no? En todas las redes sociales y demás. Pues bueno, tiene un poco de ser críticos con todo eso, con todo el funcionamiento del arte y bueno, pues un poco mostrarnos humanos, salir de todas las inteligencias artificiales que hay y mostrar también la humana, aunque tenga errores, y potenciarla. Entonces creo que nuestro disco va un poco por ese camino. Lo hemos grabado en directo con los amigos de toda la vida, entonces pues que oye, que se mantenga esa magia. ¿Y dónde os va a llevar esta gira por Italia? ¿Dónde vais a ir? A Italia estamos aún cerrando porque queríamos ir a Bérgamo, a Milán, estamos ahí cerrándolo, pero bueno, como ahí es donde lo hemos grabado, pues es lo que más a mano tenemos, pero bueno, sí que nos va a llevar a tocar en muchas ciudades de España, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, vamos a tocar en festivales, vamos a tocar en el Trasmocha, por ejemplo, en La Rioja también. En Bilbao, o sea, Bilbao, ¿eh? Bilbao. Yo que he nacido en Bilbao, está muy bien que diga esto. Sí, en Bilbao, en Gasteiz, pues bueno, pues en muchos sitios. Ahora hemos presentado, bueno, unas fechas de aquí a la mitad del primer año, o sea,
a mitad de año hasta junio pues tendremos unas 15-20 fechas más o menos, entonces ahí nos podrán ver y adquirir este disco, claro. Bueno, es vuestro segundo LP, ¿verdad? El primero, Lo sabes bien, en 2021. Habéis girado por toda España, habéis girado también en el extranjero, habéis estado en Londres, habéis estado en Brighton. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad que espectacular. Rondamos la verdad que por toda España, por muchos sitios de España, la mayoría de España por decirlo, y luego hicimos Londres y Brighton con una banda local de allí, de Londres. Luego les trajimos de vuelta también y la verdad que como una pequeña familia hicimos con ellos. Y la verdad que una experiencia espectacular, o sea, o lo vives o es que no... Tengo que repetirlo, también estamos ahí esperando a ver cuándo podemos cerrar las fechas, pues bueno, porque al final todo es un encaje de bolillos. Y ahí estamos, a ver si conseguimos hacer otra gira también por allí. Y bueno, pues como comentamos, conocer la mayoría de ciudades que podamos, diferentes proyectos, diferente gente y disfrutar. No sé si cómo es hacer una gira internacional para una banda como la vuestra, ¿no? Pues hombre, al principio te lo planteas y luego cuando lo vives dices, hostia, ¿cómo llegas hasta aquí? Y es viajar en el carricoche y carretera y manta. Sí. Totalmente. Sí. A mí siempre me toca viajar al lado de este tarzanete, pero bueno. Sí. Sí, al final, pero es algo que inexplicable, o sea, carretera, viajar, conocer sitios, lugares, gente. De las cosas más bonitas que tenemos, creo que somos amigos de toda la vida del pueblo, de los diferentes pueblos de Rioja Alavesa, que bueno, nos hemos afincado aquí en Logroño, nos conocemos desde hace muchísimos años. Y mantener eso vivo es lo más bonito que tenemos. Mantener que seguimos juntos, pues que seguimos compartiendo momentos de furgoneta, de muchas horas que no están solo encima del escenario, sino que están debajo también, en las primeras filas, hablando. Al final somos una familia y eso es lo más bonito que tenemos. Sí, la verdad que se os ve, ¿no? Que sois amigos, que o sea, se reflejan los vídeos musicales, en el buen rollo, ¿no? Encima del escenario también. Bueno, tenéis hasta un cortometraje documental, ¿no? Que se llama Una banda de mierda en una época de mierda, que claro, se publicó en 2021, tras todo el tema de la pandemia, de todo lo que sufrimos, que no sé cómo lo vivisteis vosotros como banda pues también. Pues bueno, ahí reflejamos un poco lo que vivimos nosotros desde dentro, por así decirlo. Y en ese momento de bandas como nosotros, que éramos pues, bandas pequeñitas, ¿no? Y nos involucramos también con mucha gente que estaría en el mismo papel. Y al final pues que quisimos reflejar un poco eso, ¿no? Lo que conlleva a vivir esa situación. ¿Supisteis sacar provecho de ese, digamos, de ese impasse, ¿no? Musical? Ahí tuvimos una decisión. Ahí tuvimos que decidir si mantener la banda viva o mantener nuestra amistad y ya está, ¿no? Y decidimos pues mantener la banda encendida, dar un paso más, acelerar, pisar el acelerador a tope y bueno, pues ahí es cuando vinieron pues el LP, ya editar en vinilo por primera vez, digamos pasos que para nosotros han sido muy relevantes y empezar a girar de una manera constante desde entonces. Desde entonces creo que no hemos parado, ¿no? Más o menos sí, desde la verdad 2021, que sí. Cuando empezaron los conciertos, no hemos parado de comer carretera, manta, furgoneta y... Ahí cogemos carrerilla y para adelante. Cogimos también fuerzas y dijimos para adelante y vamos. Y la verdad que sí, que no hemos parado hasta ahora. Bueno, yo no sé cómo se lleva eso de ser amigos, tener una banda, porque claro, o sea, una banda de música, esa convivencia, ese, ¿no? Ese roce, digamos, puede destrozar muchas amistades, ¿no? Sí, la verdad que es fácil y es difícil a la vez. Somos como familia, matrimonio, pues nos reímos, lloramos, nos besamos, nos damos de hostias, pues es que es un poco de todo. Pero al final siempre va a estar ese conjunto que no se va a separar en la vida. Al final esas relaciones... no sé cómo decirlo. Yo creo que lo has definido perfecto. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿qué os espera este 2026, aparte de, bueno, la presentación y la gira de este nuevo disco? Pues pillar inercia, coger toda la energía posible para seguir haciendo esto. Ahora es recoger los frutos de todo el trabajo hecho en el año anterior, toda esa grabación, todo ese proyecto, todo ese disco y ahora volver a retomar para seguir haciéndolo y quién sabe, pues para volver con otro disco de aquí a poquito. Oye, ¿por qué os llamáis Emerche, por cierto?
que no os he preguntado. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Pues es una historia un poco curiosa, la verdad. Porque nosotros cuando empezamos a afincarnos aquí en Logroño, Emenche es aquí en euskera, que nos oían hablar y ¿dónde has dejado esto? Y decíamos Emenche, o tal, y Emenche, que es aquí. Y entonces, por mala suerte difunta Merche, había una mujer que era muy mítica en la ciudad de Logroño y se pensaba la gente que era por ella, pero nosotros todavía no la conocíamos. Y el día que la conocimos decidió quedarse por ella porque fue como un momento especial. Sí. Ese conjunto que hicimos con ella, y ya dijimos, mira, te hemos conocido, se va a quedar Emerche por ti. Y bueno, pues la pobre difunta, pues... Bueno, ahí tiene su homenaje, ¿no? Sí, y ya pues ahí se quedó la cosa. Bueno, chicos, Hey. pues... Oye, muchísimas gracias por acompañarnos Sí, bueno, a vosotros. en Impulso Creativo. Y nos vamos a despedir de vosotros con un tema que es Lo sabes bien. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues que Pa'lante. vaya muy bien este 2026 Muchas gracias. y ese nuevo Muchísimas disco. Gracias. Ayer bailaba de rodillas en un bar y hoy llego tarde a trabajar. Por eso yo sí quiero vibrar y no quiero temblar. Ayer pensaba en no dormir jamás, mi cerebro está a punto de explotar y yo te quiero pedir un favor a ti. Anoche bailé como nadie, lo sabes bien. No finjas que no, así fue. Fuera del puesto de trabajo, vete, hueles a tabaco, un error, confiar en ti, sin favor, sal de aquí, es verdad, o me vas a engañar, sí, tan claro está, un deseo que habita en mí, muy necesario para poder huir, mis pies no pueden parar y más no te pueden contar, anoche bailé, como nadie lo sabes bien, no finjas que no, así fue. Bueno, pues aquí hoy nos acompañan también los Cigalas y ha venido hoy a Impulso Creativo, pues Víctor Estrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy bien, Víctor? Monse, muchas gracias por invitarnos. Gracias, muy Oye, bien. teníamos muchas ganas de teneros a los Cigalas, ¿eh? Como, pues eso, una banda pues con muy buena energía encima del escenario y que conecta muy bien con el público. Pues estos años la verdad que ha sido muy guay, la evolución que ha tenido la banda ha crecido mucho, hemos ampliado músicos, ha habido cambios este último año y estamos súper contentos, la verdad que deseando que llegue la temporada de verano, que es nuestro nicho de conciertos, así que... Es vuestro, bueno, vuestro punto fuerte, ¿eh? Sí, sí, en sí. verano, me imagino, con el buen tiempo, Sí. Bueno, dais más conciertos, más Sí, bolos, muchos más, ¿verdad? sí. Y además este año pues cumplís 10 años, ¿no? 10 Como años, banda. efectivamente, tal cual. Sí, 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 sí. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y- Ahora como el reto este que se ha hecho viral de las fotos del 2016 al 26, pues nosotros igual, o sea que... Y bueno, ¿y cómo habéis cambiado en estos 10 años? Bueno, pues fíjate, mucho, mucho. Creo que nos ha sentado bien el tiempo, hemos madurado como un buen vino, hemos madurado bien. Ha cambiado también lo que es el estilo musical, empezamos siendo mucho más punk o mucho más punk rock. Éramos 5 miembros, empezamos siendo 5 y ahora somos 9 o 10, o bueno, no se sabe. Muchas veces no sabemos ni cuántos somos, ni los que van a venir, ni los que van a estar. Pero sí, bueno, ha evolucionado mucho la música, ahora llevamos sección de vientos, teclado, ampliamos muchísimo horizontes, estilos musicales, rumba, bolero, funk, un poco más de rap, no sé, o sea, de todo, te puedes encontrar de todo con los Cigalas. Sois una banda que bueno, es inclasificable, ¿no? En cuanto a estilo musical, ¿no? Decíamos, bueno, en la entrada, ¿no? de este programa, que bueno, lo mismo le dais a la rumba, que le dais al rap, Sí, sí, sí. bueno, o sea, hay una coctelera de estilos musicales y de influencias, me imagino que también que beben de los músicos que la forman, Claro, ¿no? cuantas más personas hay en un proyecto, yo creo que es una manera también de enriquecer un poco esa, no sé, esa música, ¿no? Cada uno, yo qué sé, tenemos gente que viene del jazz, yo vengo del rap de toda la vida, otra gente que viene más del rock o del punk rock y al final se confluyen así como todos los gustos, los estilos y ha nacido una mezcla muy bonita. La verdad que es un estilo como muy para todos los públicos. Me refiero, podemos tocar en un vermú, en acústico, más tranquilitos, que tocar en un gran escenario, ¿no? Con todos los artificios y todo. Así que
bueno, está guay, está guay. Además de esa buena energía que decía al principio, ¿no? que transmitís encima del escenario, también bueno, algo característico es vuestras letras, ¿no? Letras ácidas, letras comprometidas, ¿no? Sí. Como por ejemplo la de Otra vez. Vamos a Sí. escuchar un poquito. Yo soy la voz de los cansados, de los oprimidos, de los represaliados por el Estado y los afligidos, de los silenciados, de Pablo Hasél Valtònyc y todos los condenados por vosotros, hermanos. Para los tuiteros, titiriteros, tititirito de frío y no tengo pelos en la lengua. Tiritas en la mano y vendas en los ojos que nos quieren tapar. Se ve a legua su maldad. No nos dejan expresar. Nuestra tinta quieren borrar. Contra vuestra ley mordaza nos queda la libertad. Otra vez he vuelto a sentir que lo que pienso no se puede decir. Y explicar la palabra correcta. Seguir su senda significa morir. Y otra vez he vuelto a escribir que lo que pienso no se puede decir. Y explicar la palabra correcta. Seguir su senda significa morir. Bueno, pues como decíamos, un tema, ¿no? Sobre, bueno, la libertad de expresión, ¿no? Mencionáis a Pablo Hasél, bueno, comentáis un poco que sois la voz de los oprimidos, Sí. ¿no? De los silenciados. Sí, es verdad que es el tema más político yo creo que tenemos, ¿eh? O sea, siempre nos mojamos con minorías oprimidas, ¿no? Nos gusta también dar ese enfoque desde un punto de vista no muy panfletario, quizá este es el tema igual más político, o sea, como más directo, y es verdad que nos fastidió mucho cuando todo esto salió a la luz, ¿no? Juan Valtònyc, Pablo Hasél, que encarcelen a artistas o los titiriteros, los tuiteros por hacer cultura, ¿no? A mí me parece que es bastante, hombre, hay que también estar dentro de unos márgenes, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero bueno, es que encarcelar a artistas por hacer letras nos parecía intolerable, injustificable. Entonces decidimos hacer esta canción que refleja un poco ese pensamiento que sentimos y ese sentir que tenemos en solidaridad con los presos políticos que ha habido a raíz de hacer canciones, básicamente. Así que... sí. Bueno, como decíamos, este 2026 cumplís 10 años. Sí. Habéis anunciado que se vienen cositas, ¿eh? Sí, has estado al loro de las redes, bien. ¿Qué tenéis preparado? Avánzame algo. Bueno, te lo digo aquí en primicia, vamos a hacer un concierto por el 10º aniversario, va a ser en la Sala Fundición, anunciaremos fecha dentro de no mucho. Y yo creo que vamos a invitar a muchísima gente conocida de todos estos años, colaboradores, exmiembros de la banda. Bueno, yo creo que va a ser un concierto muy chulo, largo y esperemos que todas y todos vayáis a verlo porque va a estar bastante guay. Eso es, más luego todo lo que vaya saliendo a lo largo del verano, pero de momento sí que haremos un concierto bien chulo para celebrar ese 10º aniversario. Claro que sí, claro Sí, que sí. sí. Y bueno, y luego todos esos bolos, ¿no? Que tenéis por delante en todo el verano, Sí. como comentabas. Suelen ser muchas fiestas de pueblos, casi todos nos suelen llamar ayuntamientos. Estamos muy contentos, la verdad, porque de hace unos 3 o 4 años que empezamos a hacer como muchos contactos por pueblitos de Navarra, Burgos, Aragón incluso. Súper guay. Y en Extremadura el año pasado estuvimos, nos trataron estupendamente, nos han vuelto a llamar para otro festival, fíjate la kilometrada, pero súper contentos porque la gente, no sé, se porta muy bien y hay gente maravillosa por el mundo, así que es fantástico. Bueno, vosotros sois músicos que tenéis, bueno, carreras, digamos, aparte de esta formación de los Cigalas, Sí. tenéis en otras formaciones, Sí. en otras bandas, ¿verdad? Todos venís ya Sí, de, bueno, con una trayectoria musical aparte. ¿Cómo es juntarse? Y bueno, como decíamos antes, cada uno con su estilo, con sus influencias y componer y hacer algo juntos. ¿Sabes qué pasa? Que eso lo hemos visto un poco más una vez estaban lo que es el cuerpo de los temas ya hecho, porque siempre hemos compuesto Alfonso y yo. Alfonso dejó la banda el año pasado. Es que hemos tenido cambios. Este año pasado Chiqui y Alfonso, los dos guitarristas, abandonaron la banda. Y bueno, ahora ha entrado Dani, guitarrista nuevo, está en Control Mental y El Pájaro Volador, que es una máquina. Y claro, antiguamente componíamos prácticamente todo Alfonso y yo. Alfonso se dedicaba más a la parte musical y yo era más compositor de letras y melodías de voz.
Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que nosotros hacíamos como el grueso de los temas, luego sí que los llevamos al local o los pasamos por el WhatsApp y cada uno sí que aportaba su visión. Y es muy guay, porque viene Viri, que viene del jazz y te hace un arreglo muy guay, ¿no? Como más jazzero, más disonante o más tal. Viene Julen, que toca la batería desde hace muchos años en ambientes más punkis y le da ese toque más cañero, más rockero. Está muy guay el juntar todas esas influencias. A veces es difícil, ¿eh? Porque claro, uno quiere una cosa, otro quiere otra y ponerse de acuerdo entre 8 o 9 personas, pues es complicado. Pero bueno, solemos llegar a un punto chulo y creo que el disco lo refleja, que hay influencias que beben de todos los palos, yo creo. Tenéis ya 4 álbumes, ¿verdad? Sí, fíjate. Vuestro último trabajo, El tiempo que nos queda, en 2024, bonito. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bonito, un disco muy chulo. Hicimos una edición en vinilo preciosa, disco, mucho merchan. Muy contentos, la verdad que es un disco que quedó precioso, lo produjo todo y lo masterizó y lo mezcló Alfonso en Aldea Studios y muy contentos, la verdad. Es un disco muy, no sé, bebe de muchas influencias, es muy, no sé, como muy para todos los públicos, no sé, o sea, que hay contenido social, hay contenido pues, de temas más de amor, de temas más... Está guay, si lo escuchas te va a gustar, yo creo. A cualquier ¿Seguro? persona que le guste la música un poquito, le va a gustar. O sea, seguro que sí. Sí. Oye, ¿cómo veis el panorama musical aquí en La Rioja? Hay muchas bandas, hay mucha movida, hay mucha cultura, ¿no? Sí. La Rioja siempre ha despuntado mucho. En el tema musical es muy guay, porque hay bandas desde hace muchísimos años, ¿eh? Y... ¿qué pasa? Es lo que siempre comentamos al final, que el apoyo institucional de cara a la cultura siempre ha quedado un poco relegado a un segundo plano y las bandas nos tenemos que buscar los cuartos nosotros. No hay muchas ayudas, no hay muchas, no sé cómo decirlo, subvenciones, no sabría cómo explicarlo realmente, pero al final si quieres hacer algo con tu banda, si te quieres dedicar a esto es muy difícil, eso para empezar, es muy complicado, o sea, y siendo 9 ya ni te digo, no dan las cuentas. Entonces tenemos que buscarnos mucho los cuartos nosotros. Hay salas que ofrecen muy buena cartelera aquí, Sala Fundición, El Estéreo, y da gusto ver que hay tantas bandas, es una maravilla. Levantas una pedra y hay una banda buena en La Rioja, o sea que es muy guay eso. Bueno, pues nos vamos a despedir con Los Cigalas, con un tema que habla un poco de la industria musical. ¿Cuál es? Veo calimocheo. Venga, pues veo calimocheo y nada, nos vemos en la próxima, ¿eh? Que les vaya muy bien, cuídense, adiós. Chao. Que se piensa que nos puede comprar, pero aquí nos conocemos todo Cristo y por 300 ya no vamos a tu festi a tocar. No quiero tu barra libre ni tampoco la cena, no me pidas más versiones, no somos una verbena. Colabora con las bandas, cómprame una sudadera y no me ofrezcas condiciones que siempre dan pena. No quiero tu dinero, no, si está manchado de interés. No quiero tu dinero, no, de teloneros otra vez. No quiero tu dinero, no, ya no tocamos por la face. No quiero tu dinero.